enfermedades Por abdominais, enfermidade do intestino grosso, do colo, no, pero diverticulites. por orden. Después de semiología vimos colecitis. Sim. Colecitis fue colecitis no fue antes, no Foi o primeiro. no llegó a entrar al examen del. Entonces, el primero fue colecitis, Sim. después semiología del cuello, Sim. y después el tercero. Não da tireoide. Tiroides que entra ahí en semiología del cuello. Tiroides. Tumores abdominais. Síndrome biliar. Semiología del cuello. Tumores emocionales. Tireoide, tumores abdominais, enfermidade do intestino grosso. Lo que llaman enfermedad intestino grueso. Intestino grueso, generalidades, ¿verdad? Después, Diverticulites. Câncer do colo. Volvulus. Y acabó. Volvulus intestinales también. Não. Sim. Foi o vídeo que ele deu. Ah, sim. Qual professor? Volta. Volvulus Colo volvo. intestinales. Sobre todo intestino grueso. Volvulus intestino grueso. La clasificación. Y después cáncer colorectal. Entonces, son 8 temas que tenemos. Síndrome biliar. Ustedes tienen que estudiar síndrome biliar, dentro de los cuales yo les di colecitis aguda. Pero dentro del síndrome biliar ustedes tienen que estudiar la ictericia, todo lo que es síndrome biliar. Yo les di lo más frecuente que es la colecitis aguda. Semiología del cuello, generalidades y afecciones de tiroides. Tumores abdominales, enfermedad del intestino grueso, las generalidades, diverticulosis, enfermedad diverticular, los volvulus y cáncer colorectal. Esos son 8 temas. Y bueno, entonces, doctora, usted que quiere ir a estudiar, lastimosamente no vas a poder ir, porque a mí me dijeron que ustedes se quejaron, porque yo les dejaba ir muy temprano, entonces no daban. Así me dijeron los estudiantes se quejan porque no dan aula, que es muy temprano, que va a ser el del eco. Possivelmente esse é sediamento, isso não pode ser. Ustedes son, ya estoy averiguando, ustedes son los que viajan del eco. Entonces, no, ya hablando en serio. Lastimosamente ya no me permiten eso, que ustedes saben que yo antes les hacía pasar lista y se iban a estudiar. Yo ya desarrollé todos los temas con ustedes, más, o sea, lo que está establecido, todo lo que está en el programa ya vimos, hasta enfermedades, hasta cáncer colorectal es lo que me toca a mí dar. Ya vimos la semana pasada. Sim. Pero lastimosamente no puedo darle yo que se vayan porque nos controlan. Hay un Dios allá arriba que todo lo ve. Dice que tenemos que estar en la aula. Si ellos ven que no estamos, no sirve de nada, van a poner ausencia a ustedes y a mí me encanta. Así que cuál de los dos conviene más. Entonces, ¿qué les propongo yo que hagamos hoy? Vamos a repasar los temas. Yo pensé que era el primer tema, era la flexión del cuello. No es así, entonces vamos para atrás. Y vamos a ir recordando las clases que hemos dado hasta la semana pasada. Entonces empezamos con colecitis aguda. ¿Cuál es el síndrome biliar que ustedes? Del síndrome biliar el más frecuente es la colecitis aguda, es la que yo les di.
qué tienen para... ¿Qué materia tienen que rendir o tienen examen esta semana? ¿Cuánto tienen que rendir? ¿Cuándo? Jueves. Jueves. ¿Con quién? ¿Con las horas? A la hora. Entonces, y después, ¿qué más tienen exámenes? Tiene grado todo. Después de pública. Veo la teoría. ¿Qué pasa? ¿Cuántos temas? ¿Cuántas clases? Desarrollar. De los semanas. Entonces, si prometen que van a estar acá leyendo hasta las 4:30 por lo menos, vamos a repasar todos los de para que vean, pero acá no salir de acá. Salen un ratito, toman agua y vuelven otra vez, como que estamos dando clases. Es así. Sí. Entonces, vamos a ver un poco lo que es la colecitis aguda. Aparte de anatomía, ustedes ya saben que son 12 preguntas nomás, entonces 12. A ver, díganme ustedes, por ejemplo, de colecitis aguda. Vamos a una cosa, colecitis aguda, a ver, propongan ustedes 4 preguntas. ¿Cómo preguntarían ustedes? Si ustedes hacen el examen, dale, pasen 4 preguntas. Para dar la oportunidad de que ustedes hagan el examen. Antes de empezar, ¿qué tal? Ustedes no dan la práctica conmigo, ninguno. Entonces, ¿con quién dan? Con Nicolás y con Rolón, ¿verdad? Sí, no. Con Rolón. Y al final, ¿cómo quedó el tema de Rolón? ¿Ya tuvieron el examen? Ya. ¿De qué? ¿Urología? Hoy todavía. ¿Quién le dio el examen? ¿Y qué tema salió? ¿Lo mismo que le dio Rolón? Sí. Los temas que yo. Pero ella hizo el examen. Fácil así como lo examen común. Sí. A ver, ¿cómo preguntarían de colecitis aguda? Colecitis aguda estudiamos que como acá ustedes siempre tienen que fijarse los objetivos. Conceptualizar colecitis aguda, no le voy a preguntar, dígame qué es colecitis aguda. Eso no. Etiopatogenia. Ahí empieza ya. Cuadro clínico, a ver, les doy un cuadro clínico, le doy un caso clínico, paciente, femenina, Demora muito, senhor. 35 años de edad. Ah, mira, la hermana de ella lo vamos a dar caso clínico, pero me llegó a hacer una colecitis, pero ese es un síndrome biliar ya. Está haciendo un síndrome biliar. Está en la primera etapa, se vuelve litiasis a litiasis sintomática. Lo primero que pasa es el cólico biliar y ahí empieza. Después del cólico biliar ya empiezan las complicaciones. La más frecuente es colecitis aguda, pero puede ser una pancreatitis, puede ser una colangitis, un síndrome ictérico, puede ser un síndrome de Mirici, un iliobiliar, muchas complicaciones hay. Entonces, por eso es que se estudia como síndrome biliar. Pero los síndromes biliares se deben estudiar todo eso. Yo les doy la complicación más frecuente, la que más frecuentemente se ve, la colecitis aguda. ¿Cómo se produce la colecitis aguda? La etiopatogenia, ¿cuál es el mecanismo en el que empieza una colecitis aguda? Eso tienen que saber. ¿Cuáles serían las causas de una colecitis aguda? ¿Qué podría causar una colecitis aguda? Vamos a hablar de una litiasis vesicular, pero todas van a ser por litiasis vesicular, ¿sí o no? Cada vez que yo digo colecitis aguda, el paciente tiene colecitis aguda, ¿la causa va a ser litiasis o puede ser causada por otra cosa? ¿Qué otra cosa puede causar la colecitis aguda? Pólipos, sobre todo pólipos grandes y que
entren cerca de la desembocadura o del inicio del conducto cístico. Se mueve y va y obstruye. Esos son pólipos pediculados, porque los pólipos pueden ser pediculados o pueden ser sésiles, igualito que los pólipos del colon que estudiamos la vez pasada. Así mismo también en la vesícula puede ser pediculado o puede ser sésil. Pediculado, no puedo dibujar ahí. Vamos a poner que es de la vesícula. Entonces, los pólipos pueden ser planos, así, o pueden ser pediculados, que tienen la cabeza o un cuello. Entonces, estos pediculados, y mientras más cerca esté del conducto, es la que me puede presionar colecistitis. ¿Por qué? Porque esa es la que va a obstruir la luz del conducto cístico. O sea, la causa como tal de la colecistitis aguda es la obstrucción del conducto cístico. Esa es la causa. ¿Por qué se puede obstruir? Por muchas cosas. ¿Cuál es lo primero que obstruye? Lo más frecuentemente, la litiasis vesicular. Pero no solamente la litiasis, están los pólipos, sobre todo pediculados. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puede producir? ¿No? ¿Qué otra cosa puede producir una colecistitis aguda o obstrucción de la luz del conducto cístico? ¿Con tumor? Puede ser, pero raro, pero puede producir. El cálculo que es la litiasis, es la primera causa. O bilis. Una bilis espesa, un barro biliar raro, pero puede producir. Antes de que se forme la piedra, se forma una especie de bilis espesa, se conoce como barro biliar, y eso puede obstruir la luz y producir. Es muy raro, pero puede producir. ¿Qué otra cosa? Algo que vimos también en apendicitis, algo que vimos en oclusión intestinal, que se mete por cualquier orificio. No. Parásito. ¿Cuál? ¿Qué es la que se mete? Ascaris ticoide. Ascariasis, eso puede producir una obstrucción de la luz. Es bastante más raro aún, pero pueden. Ellos se meten en cualquier orificio que encuentren. Dentro de la luz, mientras más haya, ellos se meten en intestino delgado, intestino grueso, se pueden salir por eso. A algunos niños se les sale por la nariz, se les sale por la boca, por el ano, cualquier orificio puede salir por el oído. Orificio que encuentran, ellos se meten. Y un orificio es que si se abre, van ellos por el intestino, duodeno, encuentran el esfínter de Oddi, están un poco relajados, se meten por ahí. Si viajan, conducto biliar, y encuentran conducto cístico, se meten por el conducto cístico, se enroscan ahí y tapan, y producen una colecistitis aguda. También puede producir una colecistitis aguda. O sea, no es solamente. Seria isso mais em zonas endêmicas, né, doutor? Mas isso ocorreria mais em zonas endêmicas. Endémicas, cuidado, donde no se usa esa profilaxis. Por ejemplo, ahora mismo en Paraguay, por una acá en Canindeyú, en cada escuela están haciendo campañas de antiparasitarios. Y se le da para evitar todas esas cosas. Y por eso que cada vez es más raro, porque en donde sea, en las escuelas, en los barrios, se dan antiparasitarios a nivel mundial, para evitar precisamente esas enfermedades, que no solamente eso puede producir, miles de cosas puede producir. Entonces, cada vez es menos. Ya se ve en esos pacientes realmente bastante descuidados, dejados, donde no se usa agua potable, no se usa un buen sistema sanitario, fecalismo al aire, uso de letrina en esos lugares, pero con el agua potable sobre todo, cada vez es menos. Entonces, la colecistitis, por eso podemos clasificarlo en colecistitis litiásicas y colecistitis alitiásicas. La causa fundamental, la más frecuente, es la litiásica, la piedra en la vesícula, que va y me obstruye la luz del conducto cístico
y empieza todo el mecanismo de producción. Las alitiásicas, como por ejemplo las bilis litógenas, la que les expliqué, la bilis espesa, el barro biliar, que es como prácticamente antes de que se forme esa bilis, esa piedra, perdón, ya se vuelve muy espesa esa bilis. Esa va y obstruye también porque no circula y puede producir. La bilis litógena también se ve en los pacientes que están internados, sobre todo en una terapia intensiva, que ya llevan mucho tiempo en la terapia intensiva recibiendo. ¿Qué es lo que más reciben los pacientes que están en terapia intensiva? Mucho medicamento, ¿verdad? Sobre todo antibióticos. Y esos antibióticos hacen que la bilis se espese cada vez más. La bilis normalmente tiene que ser un líquido medio verdoso, bien fluido, corre, para que circule por el conducto cítico que tiene como un centímetro nomás de orificio. Por ahí tiene que pasar. Entonces esa bilis cada vez se hace más espesa y van todavía en esos pacientes que reciben mucho tiempo de antibióticos. Entonces no corre, se vuelve muy viscosa, muy espesa. ¿Saben? ¿Entienden lo que quería decir? Entonces no corre y se obstruye. Pasa mucho en esos pacientes que reciben muchos antibióticos. Y hay antibióticos que de por sí producen esa viscosidad, como por ejemplo las cefalosporinas de tercera generación. Por eso, sobre todo la cefotaxima, la cefixima, todo eso produce, hace que la bilis se ponga muy espesa. Por eso es que hay que tener cuidado con el uso de los antibióticos. Si ya tiene predisposición para piedra, y no se debe de usar esos tipos de antibióticos en esos pacientes, porque puede producir una bilis muy espesa, una bilis litógena, y eso hace que se obstruya la luz del cístico. Al obstruirse esa luz del cístico, ¿qué pasa? La vesícula es una bolsa, como ven ahí. Es una bolsita que no tiene ningún orificio de salida, solamente por el conducto cístico. El conducto cístico que desemboca, se une con el conducto hepático y forman el colédoco, o vía biliar principal, para ir al duodeno. La función es almacenar bilis, tener bilis ahí cuando haga falta, se contrae y manda bilis al duodeno para digerir la comida, ayudar a la digestión, sobre todo comidas espesas, comidas muy grasosas. Pero ¿qué otra función tiene la bilis? No solamente la función de absorción de la degradación de la comida, sino que a través de la bilis se eliminan sustancias tóxicas del hígado. Todo lo que el hígado es el gran laboratorio donde se procesa todo, y donde hay procesos donde siempre va a haber material de desecho. Es una fábrica, ¿no? O es un laboratorio. Una fábrica de azúcar, por ejemplo, hacen azúcar, pero también así forman basura, y esa basura tiene que desecharlo, y una de las formas de desechar es a través de la bilis, sobre todo bilirrubina, es un agente tóxico que se tiene que tirar. Entonces la vesícula por dentro tiene mucosa, las paredes, igual que en las paredes del intestino, mucosa, submucosa muscular propia, y la serosa, que es el peritoneo, que es esa que envuelve y lo pega al hígado. Entonces, al tener mucosa, ¿qué va a hacer? Produce mucos. Esa mucosidad, eso mismo que sale por la nariz cuando tenemos catarro, eso, ¿no? Agüita, líquido. Entonces, eso normalmente va a producir también, igual que en el apéndice, el mecanismo de producción de apendicitis y colecitis es la misma prácticamente. Se obstruye la luz y se vuelve una cavidad cerrada. La mucosa sigue secretando mucos, sigue produciendo mucos. Ese muco que normalmente tiene que pasar por el conducto junto con la bilis y desecharse, no puede pasar eso. Entonces se distiende cada vez más esa bolsita, se distiende, se llena, porque sigue produciendo mucos, no hay salida, y esa se vuelve un círculo vicioso. Hace que se obstruyan los vasos linfáticos del cuello, las venas del cuello,
y entonces al hacer eso empieza a haber trasudados y exudados dentro de la luz de la vesícula. Empieza a llenarse de líquido, más líquido aún. Por eso, en vez de bilis, la bilis ya está ahí, en vez de bilis empieza a llenarse de líquido, de agua, y produce la primera fase de la colecistitis, que es la hidrocolecitis o hidrocolecitis, de agua, hidro de agua. Se vuelve edematosa o una colecitis edematosa. Igual que la apendicitis, la primera fase era la edematosa o catarral, lo mismo. Se llena de líquido porque acá se obstruye todo. Al obstruirse los vasos linfáticos, sale linfa, trasuda linfa, se obstruye las venas, se hacen más permeables y entonces trasuda líquido y produce el edema. Igualito que cualquier inflamación. Si te golpea el dedo, se inflama, se hincha. Si la pierna se inflama, se hincha, se forma el edema porque se llena de líquido, de plasma. Entonces, esa misma inflamación hace que empiece a distenderse toda la vesícula y se distiende acá también el conducto cístico del cuello, y al distenderse eso comprime a la única arteria que le hace llegar sangre a la vesícula. Lo comprime y le va cerrando la luz, lo va colapsando, y cada vez le llega menos sangre a la vesícula. Y como ven, es la única arteria donde le llega sangre. Si se obstruye, se va a obstruir acá en esta zona. Y si se obstruye acá, ¿por dónde más le llega sangre a la vesícula? Por ningún lado. Por eso es que se empieza a isquemizar. ¿Y dónde empieza esa isquemia? Acá en el fondo. Porque como ven, va terminando, son ramas terminales. Y ahí, mientras más alejado, más distante está, es más finita la arteria. Entonces, eso son lo que no le va a llegar la sangre, porque se está obstruyendo, se está comprimiendo esa arteria, cada vez la luz más pequeña, pasa sangre, pero cada vez pasa menos, y entonces lo que está acá distalmente ya no le llega y empieza a isquemizarse. Se isquemiza, después se gangrena y se necrosa, y así también pasa, igual que en la apendicitis, en la colecitis. Entonces, primero se llena de líquido, se edematiza, hidrocolecito. En todo ese proceso empiezan a proliferar las bacterias también. Una gran diferencia que hay con la pancreatitis. Acá las bacterias colonizan muy rápidamente, invaden y empieza a infectar esa bilis, ese líquido que está ahí dentro de la luz. Y entonces ya sobreviene la infección, sobre todo Escherichia coli y Klebsiella vienen ahí porque vienen por el duodeno. La sequita ahí, empieza una diferencia de presión y se meten las bacterias ahí, colonizan, infectan, y ahí empieza a formarse pus y cambia de hidrocolecito a piocolecito. Y es cuando entramos a operar, encontramos esa vesícula distendida, grande, que parece un globo inflado ahí, y si perforamos, si rompemos esa vesícula, sale ese líquido, en vez de bilis, lo que sale es pus, un líquido achocolatada, marrón, que es pus, y eso es lo que se conoce como piocolecito, la segunda fase de la colecitis. Lo otro, la tercera fase es que ya se está obstruyendo esa luz, se va isquemizando, y cuando se isquemiza se empieza a poner verdosa, medio negruzca la pared, que ya está isquémico, y entonces eso se conoce como gangrena, está gangrenosa la vesícula. Y después de esa gangrena, ¿qué pasa? Se perfora, y al perforarse produce una salida de todo ese contenido que estaba ahí en la vesícula a la cavidad, y produce ¿qué cosa? Peritonitis. Las peritonitis a su vez puede ser localizada o puede ser generalizada. ¿Eso de qué depende? De la función del peritoneo. Función del peritoneo que depende del organismo, del paciente. Si el paciente está bien nutrido, es un paciente sano, paciente joven, se defiende mucho más que un anciano, se defiende mucho más que un diabético, se defiende mucho más que un niñito. Primero, la primera defensa que tiene el peritoneo es el epiprón mayor, ese aumento mayor de esa grasa, esa
bolsa de grasa que tenemos, que cubre todo el intestino. Ese que cuelga del transverso hacia abajo, que tapa todo el intestino, es una grasa que es muy noble. Incluso cuando sangra mucho el paciente, nosotros agarramos ese epiplón y le metemos ahí para que tape, va y se pega. Entonces eso es lo que hace, ese epiplón reacciona y empieza y tapa acá el proceso, y lo tapa para que esa perforación, para que no se perfore libremente. Entonces empieza a taparlo ahí. Ese es el primer mecanismo de acción del peritoneo, para que no se generalice la peritonitis, porque no es lo mismo una peritonitis que está acá en la esquinita nada más, a que agarre toda la cavidad, es mucho más grave. Entonces el epiplón trata de ir a tapar eso para que quede ahí nomás, para que no avance. Otro es que el peritoneo, la serosa esa, la membrana, la capa esa que envuelve toda la cavidad peritoneal por dentro, su segundo defensa es su anatomía, su disposición anatómica, que forma, se repliega y forma pequeñas cavidades, una esquina acá, otra esquina allá. Entonces empiezan las divisiones anatómicas, donde se repliegan sobre los órganos, forma el espacio de Morrison, el espacio sufrénico, forma el fondo del saco de Douglas, y entonces el líquido que caiga va y se circunscribe o se localiza solamente en ciertos espacios nada más, y no es una cosa plana así que se va a llenar de líquido todo de la misma forma, no. Solamente va en la esquina, allá en la esquina, y entonces va formando cavidades. Y entonces, si viene el epiplón y lo tapa, y más ahí está el espacio, entonces se forma pus ahí en esa zona nada más, y se envuelve ahí nada más. Ese es otro mecanismo. Y el tercer mecanismo es la facilidad de absorción de exudado y de producir fibrina, el peritoneo. El peritoneo tiene muchas células, más de 200.000 tipos de células tienen, dentro de los cuales están los macrófagos, los neutrófilos, y produce fibrina. Y esa fibrina, ¿qué hace? Va y trata de tapar el orificio, tapa, y entonces trata de que la peritonitis sea bien localizada nada más. Entonces se defiende el organismo y hace una peritonitis localizada, que es entrar a operar, limpiar bien esa zona nada más, aspirar todo, lavar ahí, dejar un drenaje, antibiótico, y el resto ni se entera. A veces no pasa eso. ¿Cuándo no pasa eso? Cuando el paciente es inmunodeprimido, cuando el paciente es añoso, los pacientes ancianos, por encima de los 50 años, ya empieza a disminuir esa capacidad. Pacientes jóvenes también, en las edades extremas, los niñitos, los pacientes desnutridos no tienen esa capacidad de defensa. ¿Por qué? Primero, ese epiplón, por ejemplo, en los niñitos, ese epiplón es pequeño, es chiquitito, y ese epiplón no da para ir a cubrir todo ese proceso. En los ancianos, ese epiplón se vuelve pequeño ya también porque se atrofia. Así mismo como los músculos, cuando más viejos, aunque pase todos los días en el gimnasio haciendo ejercicio, igual los músculos se atrofian con la edad, y así también el epiplón se va atrofiando, se hace más pequeño y ya no tiene esa capacidad de ir a cubrir. Le queda un mecanismo de defensa menos ya al peritoneo. Va a tener todavía las cavidades, pero ya no tiene algo que tapar. Y la capacidad de reabsorción y de producción de fibrina también disminuye. Por lo tanto, por eso es que la peritonitis se hace más grave mientras más, o sea, en las edades extremas de la vida. Y produce la peritonitis, que en caso de una perforación de vesícula se conoce como peritonitis, que viene en punto de partida de una colecistitis aguda. Es bastante grave, una de las peritonitis más graves que puede haber, porque es una peritonitis química y al mismo tiempo es purulenta también. Química porque la bilis es un producto irritante que de por sí irrita el peritoneo y lo inflama, y más todavía si tiene pus, ya tiene bacterias, es peor todavía. Entonces, el coleperitoneo o la peritonitis a punto de partida de la perforación de la vesícula biliar es una de las causas más frecuentes en los ancianos, en los viejos, cuando se produce peritonitis generalizada. Por eso, una de las razones es que
colecistitis aguda a la hora de hablar del tratamiento en pacientes ancianos, en pacientes inmunodeprimidos y pacientes diabéticos se tiene que operar. O sea, el tratamiento es de urgencia, el tratamiento quirúrgico de urgencia. No se debe de optar por un tratamiento conservador. Porque habíamos dicho que el tratamiento de la colecistitis aguda puede ser tratamiento conservador, se ingresa al paciente, se le pone antibiótico, analgésico, se desinflama la vesícula y después se hace la cirugía de forma programada. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque, como dijimos, así como viene el diploma, a tapar eso, viene intestino delgado, a tapar eso, viene estómago, a tapar eso, vienen todos los órganos a cubrir eso, hace como un plastrón ahí. Entonces no se puede llegar a identificar estas estructuras y se puede lesionar. Y entonces el índice de lesión es mucho más alto en los pacientes de la colecistitis, por eso no se recomienda la cirugía de forma urgente, sino que se opera de forma electiva. Pero en estos casos, en los viejitos, por encima de los 55, 60 años de edad, diabéticos e inmunodeprimidos, entonces sí se tiene que operar porque se puede perforar mucho más rápido porque no tiene ese mecanismo de defensa y hace una peritonitis. Entonces, si se le sale un caso clínico que un paciente de 60 años de edad con dolor en hipocondrio derecho, o sea, le damos todas las características de una colecistitis aguda, ustedes diagnostican una colecistitis aguda y la conducta a seguir o el tratamiento tiene que ser quirúrgico de urgencia. Si es un paciente joven, sano o aparentemente sano, y tiene una colecistitis aguda también, viene con el mismo cuadro, pero la diferencia es que es un paciente joven, masculino, 30 años de edad, o femenino, 30 años de edad, porque el sexo femenino es mucho más frecuente, sin enfermedad de base, o sea, sin antecedentes patológicos personales. El tratamiento o la conducta a seguir es un tratamiento conservador: ingreso, hidroterapia, analgésico-terapia, antibiótico-terapia, reposo gástrico, y el tratamiento quirúrgico es diferido. O sea, se espera para hacer una cirugía de forma electiva. Ahí es donde cambia la cosa. Paciente joven se puede esperar, paciente viejito no puede esperar porque va a ser una peritonitis. Y el diabético también, porque se perfora mucho más rápido. ¿Cómo? Diabético, inmunodeprimido, se opera de urgencia. Só jovens que. Jóvenes sin antecedentes patológicos personales, aparentemente saben. O tratamento quirúrgico eletivo. Es quirúrgico también, pero de forma electiva. Ambos van a ser quirúrgicos. Lo que cambia es el momento de la cirugía. ¿Cuándo se opera uno y cuándo se opera el otro? ¿Se opera de urgencia o se opera de forma electiva? ¿Está bien? Siempre va a ser mejor la electiva. ¿Está bien? Por eso es que en los viejitos con litiasis vesicular se debe de programar su cirugía antes de que llegue a esa complicación. A veces lo que pasa es eso porque dejan la pierna, no, porque nunca le duele, nunca le molesta, y dejan. Y cuando llega una colecistitis aguda hay que operarlo de urgencia y es mucho más riesgoso. El peligro de que se lesione el conducto biliar o cualquier otro órgano es mucho más elevado. E incluso a veces no se puede hacer una colecistectomía total, sino que uno entra, aspira, limpia, le deja un drenaje y sale de ahí porque no identifica nada. A veces hacen una colecistectomía parcial, en vez de quitar toda la vesícula, le quitan la mitad nada más. Entonces no es lo mismo. Por eso es que, pero por lo menos le quitas el foco infeccioso. Entonces el cuadro clínico de la colecistitis aguda puede ser la primera manifestación de la enfermedad biliar o de la litiasis vesicular, el 25% de las veces. Que ocurrir en enfermos con antecedentes de dispepsia, de cólicos biliares, ya pacientes que ya se conocen, ya tienen dispepsia, molestias, sobre todo al comer un cierto tipo de alimentos, ya tiene esa molestia, pesadez, náuseas, vómitos y dolor hipocólico. Entonces eso ya tiene mucho más riesgo de que haga una colecistitis aguda. El dolor es en el hipocondrio derecho con irradiación hacia el dorso o al hombro derecho. No difiere del dolor del cólico
visceral resultante de la distensión de la vesícula. Al principio es un dolor visceral, como ya les dije, ya les expliqué, empieza de adentro hacia afuera y siempre va a ser un dolor visceral que es inespecífico, puede ser, a veces duele epigastrio nada más, a veces duele el epigastrio, no se irradia al principio, es un dolor casi tipo pesadez, no llega a ser un dolor localizado. ¿Por qué? Porque hace un dolor visceral, se transmite a través del plexo celíaco, que es en este caso por el intestino anterior, embriológicamente hablando del intestino anterior. Ya después, a medida que va pasando la inflamación, ya afecta la pared, se hace el dolor parietal, el dolor irrita al peritoneo del hipocondrio derecho y ahí sí ya la señal ya no va al plexo celíaco, sino que va a la médula espinal. La médula espinal manda señal al cerebro y ya sabe que duele a nivel de hipocondrio derecho, y entonces el dolor es específico de hipocondrio derecho, y ahí es cuando podemos decir que hay una colecistitis, y ahí es cuando se irradia a la espalda, al hombro derecho, o a veces lo más frecuente es que se irradie por debajo del reborde costal, va a la escápula y sube por la escápula, esta parte, la parte medial de la escápula, y eso es lo que lo diferencia de la pancreatitis. La pancreatitis es un dolor en barra en todo el abdomen superior, y cuando se irradia acá en el centro, de acá para atrás. Siente que el paciente siente que el dolor le atraviesa, es como un cuchillo que le atraviesa de lado a lado, y no irradia al reborde costal. Sin embargo, la vesícula va por el reborde costal y va a la escápula, punta de escápula, y sube. Y tiene fiebre. Las pancreatitis no presentan tanta fiebre. Entonces se acompañan náuseas, vómitos que pueden ser al principio contenido alimentario, después puede ser bilioso, verdoso, y son vómitos escasos, cosa que lo diferencia también de la pancreatitis. La pancreatitis, ellos vomitan mucho más. Lo primero que tiene es vómito. La colecistitis vomita, pero vomita 2-3 veces, máximo 4 veces y poco, escaso. Más bien tienen náuseas, tienen esa gana de vomitar, pero no llegan a vomitar a veces, o vomitan 2-3 veces más. Eso es lo que lo diferencia también de la pancreatitis. El signo de Murphy, que es característico en el hipocondrio derecho, el dolor en el hipocondrio derecho a la palpación profunda y que le corta la respiración al paciente. Lo mandamos al paciente a que respire profundo, le presionamos fuerte en el hipocondrio derecho y llega un momento que corta la respiración, no puede seguir porque le duele. Ese es el signo de Murphy que se ve en la colecistitis aguda, no en la pancreatitis, no en la apendicitis y no en la diverticulitis. ¿Está bien? Sale mucho eso y me ponen pancreatitis aguda, apendicitis aguda. El signo de Murphy se ve en la colecistitis aguda. No es lo mismo que la secuencia o triada de Murphy, es otra cosa. La triada de Murphy o secuencia de Murphy se ve en la apendicitis aguda, que es dolor que migra a fosa ilíaca derecha, náuseas y o vómitos y fiebre. Eso es, por eso se llama triada o secuencia. En esa secuencia aparece primero el dolor, después las náuseas y o vómitos y por último la fiebre. No es tampoco vómitos y después el dolor. Tiene que ser en esa secuencia. Si aparece primero vómitos y después el dolor, no es una apendicitis. Generalmente es renal, cólico renal, y eso es lo que producen eso. Pero si es dolor, sobre todo que empieza en el epigastrio, en el esogastro, migra a la derecha, después empiezan náuseas y o vómitos. ¿Por qué y o vómitos? Porque los vómitos a veces no están, solamente las náuseas. Y fiebre, que no es una fiebre alta, esa es la secuencia o triada de Murphy, se ve en las apendicitis agudas. Colecistitis, signo de Murphy. ¿Qué significa el signo de Murphy? Palpación profunda, así como ven en el hipocondrio derecho, 2-3 veces por debajo del reborde costal, línea medio clavicular. Ahí presionas y le mandas al paciente que respire profundo, y mientras más profundo respire, usted va profundizando también su palpación, y llega un momento que corta la respiración del paciente, no puede respirar más porque le duele, y eso
se explica por la anatomía. Anatómicamente, esta parte está ahí en esa zona. Y entonces, como está distendido, y cuando más profundiza usted va a llegar a chocar con su dedo. Y como está inflamado, está irritable, le produce el dolor. Y ese dolor hace que corte la respiración. Y ese es el signo del dismorfia. ¿Está bien? Doutor, onde se aperta acá? Hipocondrio derecho, 2 traveses de dedo por debajo del reborde costal, línea medio clavicular. Acá, ahí va, ahí mismo presiona. O puedes hacer una línea imaginaria del ombligo que une al vértice de la axila. Ahí. Y ahí pones 2 traveses de dedo por debajo del reborde costal, o 2 dedos por debajo del reborde costal con sienes. Reborde costal, o sea, te tiene que sentir en la última costilla, y ahí pones 2 dedos. Y acá. Ahí presiona. Ese es el punto de morfina. Y el signo de morfina es que le duele. ¿Está bien? Una cosa es dónde está el punto de morfina, que es el signo de morfina. O en dónde se ve el signo de morfina. El signo de morfina se ve en el paciente con colecitis aguda. ¿Dónde está el punto de morfina? Línea medio clavicular, 2 traveses de dedo por debajo del reborde costal. O línea imaginaria del ombligo al vértice de la axila, por 2 traveses de dedo por debajo del reborde costal. Entonces, ¿qué más con la colecitis aguda? Vamos a ver qué más había. Os exames laboratoriais, né? Examen de laboratorio. Primero, para llegar al diagnóstico, cuadro clínico, examen físico, con todo eso que digo. Estudios laboratoriales y estudios imagenológicos. Estudios laboratoriales hay que hacer hemograma, donde vamos a ver glóbulos blancos, elevados. O sea, va a haber leucocitosis por encima de 10.000. ¿Por qué? Porque hay una infección. Pero no es la que te va a dar diagnóstico, solo que hay una infección. Hematocrito hemoglobina pues está normal, eso no se mueve. Acá, importante, los glóbulos blancos a predominio de los neutrófilos, o sea, desviación hacia la izquierda, neutrofilia, por encima del 85%. Pruebas funcionales hepáticas hay que hacerle al paciente. TGP, TGO, fosfatasa alcalina, sobre todo la fosfatasa alcalina va a estar elevada por la obstrucción de la litiasis, el antecedente de la litiasis vesicular. Todos los pacientes con litiasis vesicular, fosfatasa alcalina tienen elevada. TGP, TGO puede estar alterado transitoriamente, e incluso las bilirrubinas total, directa e indirecta, la bilirrubina total a expensas de la directa va a estar elevada. ¿Por qué? Obstruye también por la misma inflamación, sobre todo por la disposición anatómica. Depende mucho de cómo desemboque el conducto cístico a la vía biliar. Vamos a suponer que este es el conducto cístico, la vía biliar principal, y este viene el conducto cístico y se une así. Esto puede ver, lo normal es que más o menos sea así inclinado. A veces eso cambia, o sea, la mayoría de las veces hay variante anatómica. Puede ser más directo, puede ser más pegado, incluso algunos vienen acá por delante, así le da la vuelta y desemboca acá atrás. A veces va por atrás y desemboca acá adelante. A veces viene junto y desemboca ya dentro del duodeno ya prácticamente. Entonces, depende de esa variante. Si está muy paralelo al conducto cístico y al conducto hepático común y viene y se pega acá abajo, entonces ese conducto cístico cuando se inflama, para que lo entiendan mejor, vamos a verlo acá en la imagen. Así es como más o menos desemboca. Si esta vesícula está más pegada hacia acá arriba y viene por acá el conducto cístico, al inflamarse, se empieza a inflamar acá y empieza a empujar a este conducto, lo comprime y entonces produce ictericia porque obstruye la luz, no hay paso de bilis, regresa todo al hígado y entonces produce ictericia. Y acá en el laboratorio vamos a ver bilirrubina total aumentado y bilirrubina directa aumentado, porque la bilirrubina se tiene que eliminar a través de la bilis, pero como lo obstruye, no se elimina, se queda todo almacenado. Entonces a veces confunde con una ictericia obstructiva.
pensamos que es un líquido obstructivo porque la piedra está en el conducto colédoco y no, es una compresión externa, no es lo que le hace. Es una ictericia obstructiva transitoria. Cuando se desinflama todo eso, vuelve otra vez a la normalidad, pasa todo bien y ya no pasó nada. Entonces, por eso es que hay que pedir también las pruebas funcionales hepáticas. PCR elevado, digamos. Quando faz o procedimento de CPRE, não precisa fazer. ¿Procedimiento de qué? CPRE. CPR. PC, acho que vocês falam ao contrário. ¿Qué es eso? É quando o carro não está colhendo, porque passado Na CEPRE. Isso, retirar. Ah. Aí não precisa fazer colestectomia, né? Sí, Nesse caso. Precisa sí, se tiene que hacer. Es más, hay una forma de que algunos recomiendan que se hace la CEPRE, como se usa anestesia general, y se debe de hacer en el mismo quirófano. Se hace la CEPRE, se retira el cálculo, salen ellos, los endoscopistas, salen con su equipo y entran los cirujanos con su equipo de laparoscopía, aprovechando la misma anestesia y retiran la vesícula. A veces eso no es posible, entonces lo que más se recomienda es que dentro de las primeras 48 horas después de la CEPRE se debe de realizar la colecistectomía. ¿Por qué? Una, porque ellos inyectan para hacer la CEPRE es una endoscopía, pero ellos van inyectando un producto que es un contraste, el bario, y el bario es una sustancia química irritante. Entonces eso va inyectando y eso, si se queda en la vesícula, puede producir una colecistitis aguda. A veces ellos hacen, por eso se llaman CEPRE, colangiopancreatografía retrograda endoscópica. Ven la vía biliar y ven el páncreas. Se meten al páncreas también y pasa lo mismo. A veces el líquido ese irrita el páncreas y me produce una pancreatitis o una colecistitis. Eso es una de las razones por las que hay que sacar la vesícula, porque ese líquido me puede producir una colecistitis aguda. Lo otro es que ellos dilatan el conducto. Eso, cuando les dejan dilatado, queda abierto, entonces las piedritas pasan. Y entonces, al pasar, la vesícula va a estar llena de piedra, puede venir a obstruirme otra vez. Entonces, hacerme otra vez lo mismo, otra vez. Entonces, no da para hacer dos veces una CEPRE. Entonces, por eso, antes de que pase eso, ellos retiran la piedrita del conducto y antes que vuelva otra piedra a obstruir otra vez, que es después de las 48 horas generalmente pasa eso. Entonces, para evitar eso, se quita la vesícula antes de que pase eso. Eso es lo ideal, pero no siempre se puede hacer. Y entonces el bario, el líquido ese puede producir una colecistitis o me puede hacer una pancreatitis. Por eso es que se debe de dejar. Professor, mas nesse procedimento aí, não chega tipo, dentro da vesícula tirar todas as pedras? No llegan dentro de la. Ellos no entran a la vesícula. Se llama colangio de vía biliar y pancreato del páncreas. Ellos lo que hacen, no tengo una imagen. Ellos, esto es el duodeno, este es el esfínter de Oddi. Esto es la luz del duodeno. Esto es mucosa del duodeno, submucosa muscular y esto es la serosa del duodeno. Ahí es donde se desemboca el colédoco y el conducto de Wilson, que es el conducto principal del páncreas. Colédoco y Wilson. Esto entran dentro del duodeno. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Entran por la boca, van a hacer una endoscopía digestiva alta, esófago, estómago y van al duodeno. Cuando llegan al duodeno en la segunda porción buscan este orificio. Este orificio que normalmente está cerrado, es un esfínter. No permite que nada entre de aquí para allá, solamente de arriba para abajo. El flujo de acá es así, viene de arriba para abajo, que es para traer la bilis y el jugo pancreático, pero nada puede entrar de acá afuera hacia adentro. Entonces ellos dilatan eso, empiezan a dilatar, lo canulan, meten una cánula y entran con su endoscopio. Entonces ahí muchas veces ya es mucho más finito el endoscopio, porque no es como el duodeno. Entonces hasta ahí llega el duodenoscopio y por ahí ya no entra más el endoscopio, entra una cánula
una canulita, una sonda finita, y van metiendo, y van inyectando ellos el bario, inyectan el bario y le hacen radiografía, es lo mismo que una radiografía, y ven que va pintando ese bario si no hay obstrucción, van y tiene que pintarle toda la vía biliar, todo el conducto, el hepático izquierdo, el hepático derecho y el cístico, ¿sí? Que está todo, y toda la intrahepática, todo le pinta si no hay ninguna obstrucción. Si está obstruido acá, entonces hasta acá nomás se ve la imagen, el resto está todo negro, porque no pasa ese conducto. Entonces ellos ven a qué nivel está en la piedra. Si está acá a este nivel, ellos meten unas pincitas especiales, chiquititas también por esa canulita, meten unas pinzas y rompen esa piedra, lo rompen todo y meten una canastilla, la canastilla de Dormia que se llama. Es una bolsita, como una red que entra, pasa donde está la piedra, entra, mete toda la piedra ahí adentro de esa canastilla y cierran y retiran todas esas piedras. Van retirando todo lo que puedan por acá, lo retiran todo y sacan. La otra cosa que hacen es que para que dejen abierto esto, porque a veces al romper esa piedrita no se puede retirar todo, se queda ahí. No sé si han visto, ustedes han estado cuando estamos operando vesícula y que se nos cae una piedrita y se rompe esa piedrita y es difícil de agarrar. Y así mismo también se pega todo, se pega a la pared. Pero a veces se queda recto y entonces para que ese resto pueda caer después con la bilis por gravedad, le meten una prótesis acá, un plastiquito como este por ejemplo, como esta tapita que tiene orificio acá y orificio acá arriba. Entonces esto le meten acá adentro, le dejan ahí abierto acá y abierto acá para que no se cierre otra vez el filtro, queda abierto, queda hueco ese. Y entonces viene la bilis y después empuja todas las piedritas y lo saca, lo tira todo. Entonces le dejan una prótesis también. Esa prótesis muchas veces se caen después. Algunos son autoexpansibles, se cierra y se abre, y algunos quedan ahí para siempre, depende del tipo de. Entonces ellos no entran a la vesícula, ellos no entran acá. Gracias. Ellos no entran, ellos actúan acá dentro de este conducto, no adentro de este conducto, hasta acá. Ni siquiera pueden entrar en los hepáticos derecho ni izquierdo. No caso do implante desse stent, En caso de. do implante do stent, Ajá. se ficar por muito tempo, não corre o risco de haver fluxo retrógrado? Siempre que hay una prótesis, es un cuerpo extraño y siempre va a haber riesgo para todo. Uno, que el cuerpo lo rechaza porque es un cuerpo extraño y empieza a inflamarse eso. Al inflamarse se cierra la luz y entonces hace una obstrucción otra vez por la misma prótesis. Hace una oditis, inflama el esfínter de Odis, puede producir también. A veces eso cae, produce una obstrucción, puede perforar, hay muchas complicaciones de eso. Es riesgoso, pero claro, cada vez van especializándose más, haciendo mejores prótesis, son más parecidos al tejido, como más natural, entonces van mejorando. Pero por eso hay algunos que ponen y después hay que entrar otra vez a retirar. Esta es la CEPRE. ¿Qué más preocupan de la CEPRE? Entonces ellos no entran a la vesícula, por eso hay que entrar, es que como que se complementan, ¿entiendes? Como que se complementan, por eso es que hay que hacer una colecistectomía. Porque cuando hacemos colecistectomía nosotros llegamos hasta acá nomás. Lo que pasó para acá nosotros no vemos, nadie lo ve. Ni lo que opere por robot o por laparoscopía, ni el mejor cirujano. El alcance es hasta acá nada más, acá ya no se puede entrar. Entonces, es un complemento, nosotros llegamos hasta acá y ellos llegan hasta acá. Se complementan, por eso ellos entran a retirar la piedra y nosotros entramos a retirar la vesícula, para que no caiga más piedra ahí. El colédoco se puede abrir, se puede operar. Cuando se llena de piedra, a veces no se puede hacer la CEPRE, no hay posibilidad de hacer CEPRE. Antes no existía la CEPRE. Hay pacientes que están contraindicadas a la CEPRE y entonces tienen su piedra acá y esa piedra hace que
ponga mucho más grueso, porque está obstruido y se pone mucho más grueso. Y en ese caso podemos entrar a operar, hacemos un corte acá, abrimos y metemos lo mismo, entramos también con la canastilla de Doppler, rompemos toda la piedrita y retiramos todo. Eso lo podemos hacer por cirugía abierta o por cirugía laparoscópica, se puede hacer. Exploración coledociana abierta tenemos eso. Se entra, se opera, se quita todo y se sutura otra vez, entonces se cierra. Hay una sonda especial que es la sonda de Kerr o tubo en T, es una sonda, un drenaje que tiene una forma de T así. Tiene 3 luces, uno para acá y acá. Entonces esa sonda en T se mete acá en donde se abrió el colédoco, abrimos el colédoco de acá y metemos la sonda en T. Queda una rama para arriba y otra rama para abajo y otra sale al exterior, para que la bilis que viene acá, si no puede pasar, salga para afuera y lo que pueda pasar continúe por su tránsito normal, caiga todo dentro y salga. La idea, el objetivo es que la bilis no se acumule dentro de la cavidad abdominal del organismo. Tiene que salir porque es un producto tóxico. Tiene que salir. Por eso es que produce la coloración amarilla. Donde caiga bilis es un tinte, es una pintura. Eso. Donde caiga, pinta todo. Si cae en esta hoja blanca, enseguida la hoja se pone amarillo. Lo pinta. Si le cae en la piel, lo pone amarillo. Pinta. Si le cae en la ropa, mancha eso. Entonces, ese tinte es lo que va a caer en el intestino delgado, pasa al intestino grueso, se une con las heces fecales y por eso es que las heces fecales tienen ese color marrón, gracias a la bilis. Entonces, si no cae esa bilis para acá, regresa al hígado, se acumula en el hígado y el hígado no quiere saber nada de él, quiere sacarlo por donde sea. ¿Por dónde lo saca? Primero por los riñones, porque el riñón lo manda todo al riñón para que el riñón lo orine. Por eso es que los pacientes con ictericia presentan coluria, o sea, la coloración oscura de la orina. ¿Está bien? Empieza a orinar oscuro porque esa bilis que salía por acá va a los riñones. Y por eso es que los pacientes presentan acolia. Acolia quiere decir que las heces fecales se vuelven blancas. Tan blanca, no tiene color. ¿Por qué? Porque no está bilis, no hay bilis, no llega bilis para que lo pinte. Entonces, por eso se pone acolia. Y también por eso se vuelve amarilla la bilis, por eso la ictericia. ¿Por qué? Porque la otra vía de excreción es a través del sudor. Las glándulas sudoríparas manda al riñón, manda a la piel para que saquen, para que empecemos a sudar y salga bilis de ahí. Entonces, lo tiñe, pinta todo de amarillo a la piel, a la esclera, porque también es otra forma de excretar por las lágrimas, sale y pinta todo eso, y por eso es que está la ictericia. Por eso es que la ictericia obstructiva o el ictero obstructivo, la obstrucción que nos decían en esa clase, se manifiesta por ictericia o coloración amarilla de piel mucosa, por coluria, orina oscura, como guaraná, como Coca-Cola, y la acolia. Se vuelve blanca las heces fecales, no tiene color, porque el pigmento biliar no llega al intestino delgado. Entonces, ¿qué más? Entonces, lo otro, el otro estudio y de elección es la ecografía abdominal. No hace falta estudio muy sofisticado, muy avanzado para diagnosticar una colecistitis aguda. Con la ecografía basta y sobra, donde te van a informar primero el tamaño de la vesícula, una vesícula distendida, grande. Lo otro, la pared de la vesícula, la pared de la vesícula que está engrosada, más de 4 milímetros de la pared, y algunos tienen el aspecto de doble contorno, le dicen, o parece que tienen 2 paredes. Parece que tiene esta pared y aparte afuera tiene otra vez otra pared, como que tiene doble. ¿Por qué? Porque cuando se dematiza, esos mismos gérmenes que llegaron ahí a colonizar empiezan a producir gas, y ese gas produce un enfisema en la pared, se mete entre la submucosa y la muscular y como que lo separa y te da el aspecto de que hay 2 paredes, uno blanco, negro en el medio y
y blanco otra vez. Entonces se ve gas en la pared. Eso es la colecistitis enfisematosa. Le ponen doble pared. Eso es signo de que hay una colecistitis aguda ecoráficamente. Por supuesto, te van a decir que tiene una piedra ahí en la vesícula, y esa piedra tiene una particularidad de que está enclavado en el bacinete. Te dice lito o litiasis o piedra enclavado en bacinete. ¿Qué quiere decir eso? La piedra estaba acá, está acá y viene y se clava ahí, se queda ahí parado, ahí no sale más de él y está obstruyéndome la luz. Y eso es el cálculo enclavado en bacinete, o se conoce también como impacto del cístico. Viene y me impacta acá, me cierra acá y no puede pasar más líquido por ahí. O si no, este es el bacinete y empieza ahí, se queda ahí, y obstruye la luz del conducto cístico. Eso te puede informar el ecografía. Cálculo impactado en bacinete es sinónimo de cirugía de urgencia. Entonces no hace falta hacerle tomografía, nada más. Solamente con la ecografía se diagnostica una colecistitis aguda y, de acuerdo a eso, la conducta. El tratamiento, como les dije, quirúrgico, pero el momento en que se hace la cirugía no es lo que cambia. En estos pacientes ancianos, diabéticos, inmunodeprimidos, hay que hacer cirugía de urgencia. Si no, se ingresa al paciente, se le alivia el dolor, se le desinflama y después se opera de forma electiva, 4 a 6 semanas después de que pase su proceso inflamatorio. ¿Por qué se debe de operar de urgencia su hijito? Porque puede tener complicaciones. Uno es la empiema vesicular, es la infección, y la perforación vesicular, que es la más temida. Perforación, como ya les expliqué, puede ser libre de cavidad, perforación tipo 1, que es la más peligrosa. Perforación subaguda, el tipo 2, en que las adherencias previas localizan el absceso. Las adherencias se pegan todo. ¿Cuál es lo primero que va a pegarse? El epiploma mayor. Se pega ahí y limita ahí. Se perforó, pero no se perforó en toda la cavidad. Es localizado. Una peritonitis localizada o perforación subaguda. Y el tipo 3, que es una peritonitis, una perforación crónica, que no llega a producir una peritonitis, pero produce una fístula. La fístula es la comunicación que hay de un órgano a otro o de un órgano a la cavidad. En este caso, vesícula a intestino delgado, vesícula a estómago, vesícula a duodeno o vesícula a la pared y sale al exterior y hace una fístula. Esas son las inflamaciones crónicas que, gracias al epiploma, fue a pegarse ahí, lo pegó ahí, viene el estómago y se pegó ahí y evitó que se perforara libremente. Y fue haciendo una perforación de forma crónica. Se va inflamando poco a poco hasta que abrió y hace una fístula, un conducto, un túnel. Entonces, esas son las complicaciones. La más temida, la perforación libre en cavidad, que me produce una peritonitis generalizada. Esa es grave. Generalmente fallece el paciente. El tratamiento es médico quirúrgico. Todos tienen que operarse, como les digo, sino que lo que cambia es el momento de la cirugía. ¿Cuándo se opera de urgencia? ¿Cuándo no se opera de urgencia? ¿Está bien? ¿Algo más? Bueno, yo voy a tomar agua, vamos a salir 15 minutos de receso y después lo que sobreviva seguimos haciendo repaso de otro tema. Si tiene alguna duda con el científico, me preguntan y voy a tratar.